Gaza, donde fui encadenado con cadenas de bronce y forzado a moler grano en la prisión. Ahora estoy aquí preso, ciego y humillado, pero encontré consuelo en los restos de mi fe. En las profundidades de mi hora más oscura, clamé al Señor Dios, buscando un último estallido de fuerza para vengarme de mis enemigos. Dios me dio esperanza en medio de una mazmorra. Coloqué la mano en mi cabeza y sentí que estaba empezando a crecer áspera. Y luego puse la mano en mi barba y la encontré áspera. Sí, estaba volviendo. Todo estaría bien pronto. No recuperaría mis ojos. No volverían a crecer. Mi cabello empezó a crecer de nuevo. Mi pecado me hizo un perdedor miserable, pero recuperaría mi fuerza nuevamente porque mi cabello estaba creciendo. Sería capaz de asestar un golpe por mi pueblo y por mi Dios todavía. Los gobernantes filisteos estaban realizando un gran festival, ofreciendo sacrificios y alabando a su dios Dagón. Dijeron: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre nuestro enemigo Sansón. Dagón, también conocido como Dagón, era una de las deidades más antiguas de Mesopotamia y se representaba como una criatura mitad hombre, mitad pez. El dios Dagón era considerado el padre de todos los otros dioses, por lo que era ampliamente adorado en lo que llamamos la cuna de la civilización, donde se cree que la agricultura comenzó por primera vez. También la zona que algunos llaman el creciente fértil. La estatua de Dagón se parecía a un hombre gigantesco. Algunas representaciones lo muestran como un tritón, que es un humano con características de pez debajo de la cintura. Algunos eruditos lo han llamado un dios pez, lo cual tiene sentido dada su asociación con los filisteos y su ubicación a lo largo de la costa. Los filisteos continuaron adorando a Dagón durante mi tiempo. El hijo de Dagón, Baal, fue adorado de varias maneras en toda la tierra. Dagón fue adorado en templos que se podían encontrar por toda Mesopotamia. Según la Biblia, las ciudades de Bet Dagón, Gaza y Asdod eran el hogar de algunos de los templos más importantes. Era adorado mediante ofrendas y participando en festivales. Cuando la gente me vio, alabó a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos. Aquel que mató a tantos de nosotros ahora está bajo nuestro poder. Los seguidores de Dagón transmitieron un mensaje directo a todos en la tierra. Respondieron con: nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel, porque conquistamos a Sansón. Mi desobediencia llevó a otros a negar a Dios. Medio ebrios, las personas exigieron: traigan a Sansón para que nos entretenga. Así que fui sacado de la prisión para entretenerlos, y me hicieron parar entre las columnas que sostenían el techo. Los filisteos continuaron burlándose de mí. En esa gran exhibición, utilizaron a un muchacho para vigilarme. Pedí al joven siervo que me guiaba por la mano: coloca mis manos contra las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. Ahora siente atractivo porque sabe que ese dinero puede trabajar para su libertad futura. Saltarse su entrenamiento ya no parece tan inofensivo porque entiende que esa decisión se acumula en un cuerpo más débil mañana. Rendirse en un proyecto ya no parece tan cómodo porque ve claramente cómo lo aleja del futuro que desea. Esta conciencia constante es lo que convierte la disciplina en hábito. Otro principio esencial es aprender a tolerar la demora de la recompensa. Un agricultor no planta hoy para cosechar mañana. Planta con la certeza de que el fruto llegará después de tiempo, esfuerzo y paciencia. Así debe ser su mentalidad con los hábitos. Cuando lee todos los días no verá un cambio inmediato, pero con los años será un hombre con una mente afilada y una visión amplia. Cuando ahorra e invierte, no verá riqueza instantánea, pero con el tiempo alcanzará la libertad que otros solo sueñan. Cuando se disciplina en su trabajo, quizá al inicio no vea reconocimiento, pero con los años se convertirá en alguien invaluable. El largo plazo premia al que sabe esperar y persistir. La mente que piensa en largo plazo también aprende a manejar la frustración del camino. Sabe que habrá momentos de retroceso, errores, pérdidas, pero entiende que estos no definen el resultado final. Solo son parte de la construcción. No mide su vida por un mal día o un mal mes. La mide por la dirección en la que se mantiene año tras año. Ese hábito de perspectiva lo hace más resiliente, porque ya no se derrumba ante un tropiezo. Lo interpreta como una curva más en el camino hacia su destino. El control mental se perfecciona cuando deja de preguntar ¿qué quiero ahora? Y empieza a preguntar ¿qué quiero siempre? Esa diferencia lo separa de la multitud, porque la multitud vive atrapada en lo inmediato buscando alivio temporal. Usted, en cambio, entrena su mente para ver más lejos, y esa visión lo fortalece. Y cuando convierte esa visión en hábito, su vida se transforma en un proyecto consciente y no en una improvisación. Al final, el hombre que domina su mente para pensar en el largo plazo controla no solo su presente, sino todo su destino. Controlar su mente también exige entrenarla para la resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces caiga.
porque inevitablemente habrá fracasos, errores, rechazos y pérdidas. Ningún hombre que haya alcanzado grandeza lo hizo sin tropezar. La diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que siguen adelante no está en la suerte, sino en cómo entrenaron su mente para responder frente a la adversidad. La mayoría de los hombres convierte un fracaso en una sentencia: no soy suficiente, no lo lograré nunca, esto no es para mí. Pero el hombre que controla su mente convierte ese mismo fracaso en una lección: esto no funcionó, debo ajustar, he aprendido algo que me acerca más a la meta, cada caída me hace más fuerte. Esa diferencia de interpretación lo cambia todo. La resiliencia es un hábito mental. No se trata de ser inmune al dolor, sino de entrenarse para no quedarse atrapado en él. Cada vez que enfrenta un obstáculo y decide actuar en lugar de lamentarse, refuerza ese hábito. Cada vez que, en lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, se pregunta ¿qué puedo aprender?, su mente se fortalece, y cuanto más repite ese proceso, más automática se vuelve su capacidad de sobreponerse. De pronto, lo que antes lo derrumbaba por meses, solo lo detiene por horas. Y lo que antes parecía un final, ahora se convierte en un reinicio. El control mental en la resiliencia también significa aceptar la incomodidad de la paciencia. Muchas veces no es suficiente. Los podían casi visualizar la escena del juicio, mientras Jesús describía la respuesta de aquellos a la izquierda. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? La voz de Jesús adquirió una solemnidad final al pronunciar la respuesta del juez. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Finalizando esta impresionante visión del juicio final, Jesús concluyó: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Un silencio profundo cayó sobre el grupo. Las implicaciones eran abrumadoras. En el juicio final, el criterio no sería conocimiento teológico, posición religiosa o milagros realizados, sino algo mucho más fundamental: el amor demostrado en actos concretos de compasión y servicio a los necesitados. Pedro, visiblemente conmovido, preguntó en voz baja: Señor, ¿cómo podemos prepararnos para este juicio? Jesús lo miró con infinita compasión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Las palabras de Jesús traían claridad y simplicidad tras las visiones cósmicas y apocalípticas que habían llenado la noche. En el centro de todo estaba el amor, amor a Dios y amor al prójimo. Esta era la esencia de la preparación para la venida del reino. La luna ya había recorrido un arco considerable en el cielo nocturno. Jesús, habiendo compartido revelaciones profundas sobre los acontecimientos finales, se volvió ahora hacia instrucciones prácticas sobre cómo vivir a la luz de estas verdades. Por tanto, velad, exhortó Jesús, su voz cargada de urgencia, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los discípulos asentían, comprendiendo la necesidad de vigilancia. Pero Jesús quería asegurarse de que entendieran lo que significaba verdaderamente velar. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, continuó Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús miró a cada uno de los discípulos antes de añadir: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Santiago, preocupado por el peso de esta responsabilidad, preguntó: Señor, ¿cómo podemos? Mujeres marcadas por Dios experimentan. Él usa la herida para posicionarte. No solo te sana, no solo te restaura, te eleva. Y esta elevación no es interna solamente, sino visible. Empiezas a caminar en un nivel al que Él jamás habría llegado contigo, porque ese nivel estaba reservado para la versión de ti que solo podía nacer después del dolor. Lo que viviste no te detuvo, te preparó. Ahora estás entrando en el territorio donde Dios te muestra por qué tu corazón tuvo que pasar por esa prueba. Era ascenso disfrazado de ruptura. Y lo más impactante es cómo ese ascenso se refleja en tu vida diaria. Te vuelves más enfocada, más segura, más selectiva. Tu energía cambia y tu entorno responde.
Puertas nuevas empiezan a abrirse. Oportunidades que antes estaban cerradas comienzan a moverse. Personas que no te veían ahora te reconocen. No es suerte, es Dios alineando tu vida con la mujer que Él sabía que ibas a ser después de ese proceso. Estás caminando hacia tu destino real. Mientras tú asciendes, Él se queda en el mismo lugar, preguntándose por qué nada avanza igual. Porque no se trataba de tu amor, se trataba de tu propósito. Y tú, elegida, fuiste diseñada para avanzar. Aunque te rompan, aunque te traicionen, aunque te fallen, Dios nunca te deja donde te hirieron, te lleva a donde te corresponde. Y eso significa que tu vida ahora entra en una etapa donde nada ni nadie podrá detener lo que el cielo ya decretó sobre ti. Lo que te hirió fue el impulso que necesitabas. Aquí llegamos a un punto crucial. Después de tu ascenso, Dios te vuelve intocable para cualquiera que no sepa amarte con pureza, verdad y responsabilidad. Ya no es solo que hayas sanado, es que tu espíritu se elevó a un nivel donde las intenciones se revelan solas, donde la mentira no te alcanza, donde la manipulación rebota, donde las personas que vienen con oscuridad sienten incomodidad al acercarse a ti. No es casualidad. Tu luz ahora tiene una fuerza que expone lo que no viene del cielo. Tu presencia filtra lo que tu corazón ya no debe cargar. Lo que antes te hería, ahora te advierte. Lo que antes te confundía, ahora te incomoda. Lo que antes te atraía, ahora te aburre. Tu espíritu adquirió una sensibilidad tan fina que reconoces al instante quién viene con intención limpia y quién viene a robar tu paz. Y no porque te volviste desconfiada, sino porque te volviste sabia. La herida afinó tu discernimiento, pero fue Dios quien te dio ojos nuevos. Ahora ves con claridad, ahora eliges con criterio, ahora te cuidas con amor. Una mujer elegida después del dolor es un ser espiritual despierto. Y lo más poderoso es esto: ya no tienes miedo a perder, ya no tienes miedo a soltar, ya no tienes miedo a quedarte sola, porque entendiste que tu soledad nunca es vacío, es protección divina, y esa seguridad interior asusta a quien venía a usarte, pero atrae a quien viene a honrarte. Por eso ahora tu vida se depura sola. Dios trabaja tanto en lo grandioso como en lo minúsculo, y cada milagro, grande o pequeño, es una manifestación de su poder y amor. Esto me enseñaba sobre la humildad en el ministerio, reconociendo que cada acto de Dios, por pequeño que parezca, es parte de su plan soberano y merece nuestra gratitud y admiración. Además, meditaba sobre la responsabilidad e integridad. El joven profeta estaba angustiado por haber perdido algo que no le pertenecía, demostrando un sentido de responsabilidad y honestidad. Esto me hacía reflexionar sobre la importancia de enseñar y modelar estas virtudes para aquellos que estaban bajo mi guía. Como líder espiritual, tenía el deber de alentar y cultivar la integridad y el carácter entre los hijos de los profetas. En otra ocasión, durante una hambruna, un hombre trajo a Eliseo panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de grano verde. Era poco para tantos hombres, pero dije: «Dad al pueblo, para que coman, pues así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así sucedió. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Continuaba mi camino, cada vez más consciente de la presencia constante de Dios en todos los aspectos de la vida y más comprometido en confiar en Él en todas las circunstancias, sabiendo que Él cuida de cada detalle. Hubo un tiempo en que el rey de Siria hacía guerra contra Israel. Tenía planes secretos, pero yo era capaz de revelar esos planes al rey de Israel. Cada vez que el rey de Siria planeaba una emboscada, enviaba un mensaje al rey de Israel, advirtiéndole que no pasara por aquel lugar. Esto frustró al rey de Siria, quien sospechó de traición entre sus propios hombres. Pero uno de sus sirvientes dijo: «No es ninguno de nosotros, mi señor el rey, sino Eliseo, el profeta que está en Israel. Es quien cuenta al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara de dormir». Furioso, el rey de Siria envió caballos, carros y un gran ejército por la noche para rodear la ciudad donde yo estaba. Por la mañana, mi sirviente vio el ejército y se aterrorizó. «Ay, mi señor, ¿qué haremos?», preguntó. Yo respondí: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego, oré al Señor: «Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven, y vio. Y he aquí, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendieron contra mí, oré al Señor: «Hiere a este pueblo de ceguera». Y él los hirió de ceguera, conforme yo había pedido.
Luego les dije a los sirios: este no es el camino, ni esta es la ciudad, síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevé a Samaria. Cuando llegamos a Samaria oré: Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. Y el Señor abrió sus ojos, y vieron que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel al verlos me preguntó: ¿Debo matarlos, padre mío? Yo respondí: no los mates. Señor, te retiras, la cuarta arma, no solo te vas tú. Contigo se va esa cobertura de gracia. El vacío que dejas es un abismo espiritual. De repente, se encuentran a la intemperie, expuestos a las consecuencias directas de sus actos. Y es entonces cuando se dan cuenta. No perdieron solo a una persona, perdieron una conexión con lo sagrado. Esto se combina con la quinta arma, tu evolución. Ellos celebraron tu caída, se burlaron de tu herida. Pero para un hijo de Dios, cada piedra se convierte en escalón. El Señor usa sus ataques para perfeccionar el poder de Jesús en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Mientras ellos se estancan en su amargura, tú sigues creciendo, sanando y prosperando por la fidelidad de tu Dios. Tu progreso silencioso es un sermón viviente que aniquila su narrativa y prueba la promesa de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta justicia divina nos lleva a la sexta y séptima herramientas, que son profundamente poderosas. La sexta es que haces que se vean a sí mismos como nunca antes. Eres el espejo espiritual del que hablamos. Al estar frente a ti, elegido, se ven confrontados no con tu opinión, sino con la verdad desnuda de su propia alma. El ejemplo perfecto es el profeta Natán confrontando al rey David, 2 Samuel 12. No lo acusó, contó una historia. David se juzgó a sí mismo antes de que Natán dijera: tú eres ese hombre. Guiado por el discernimiento divino, tu integridad se convierte en una parábola viviente que los obliga a autojuzgarse. Pero tu arma más directa es la séptima, la oración. Cuando eres herido, la carne busca venganza. Pero tú, elegido, operas en una dimensión superior. Tu oración no pide que un rayo los fulmine. Dios nos libre. Tu oración es un acto de transferencia. Tomas la injusticia y la depositas en el altar del único juez justo, diciendo: Señor, esta batalla es tuya. Al hacer esto, aplicas Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te quitas de en medio e invitas a Jesús, el Rey de Reyes, a entrar en la escena. Y cuando Él llega, todo lo que no está alineado con su reino tiembla. Finalmente, elegido, están las dos armas que sellan tu victoria. La octava es que te niegas a descender a su nivel. Te elevas. El agresor espera que le devuelvas el insulto, que juegues su juego de manipulación. Pero el discernimiento del Señor te enseña que la victoria no está en ganar la discusión, sino en no perder la paz. Mientras ellos se revuelcan en el lodo, tú vuelas por encima de la tormenta, aplicando Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien La ganancia personal, en lugar de edificación de la Iglesia. Esto puede llevar a desconfianza y escepticismo sobre la autenticidad del trabajo del Espíritu Santo. Para superar estos desafíos, es crucial que los creyentes busquen una comprensión equilibrada y bíblica del Espíritu Santo. Estudio de las Escrituras, enseñanza sólida y mentoría espiritual pueden ayudar a clarificar malentendidos y a promover una experiencia genuina y saludable del Espíritu Santo. Los líderes espirituales deben alentar el discernimiento y la búsqueda de manifestaciones genuinas del Espíritu, siempre alineadas con los principios bíblicos. El Espíritu Santo y la teología. Estudios teológicos sobre el Espíritu Santo ofrecen insights valiosos para entender su naturaleza y obra. La pneumatología, o estudio del Espíritu Santo, es una área importante de la teología sistemática que examina el papel del Espíritu en la Trinidad y en la vida de los creyentes. Uno de los principales teólogos que contribuyó significativamente a la pneumatología es San Agustín. Describió al Espíritu Santo como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, enfatizando su obra de unidad y comunión dentro de la Trinidad. Agustín también exploró cómo el Espíritu Santo actúa en la santificación de los creyentes, moldeándolos para volverse más parecidos a Cristo. En el período de la Reforma, Juan Calvino fue otro teólogo que dio gran énfasis al Espíritu Santo.
argumentó que el Espíritu es esencial para la interpretación correcta de las Escrituras y para la regeneración de los creyentes. Según Calvino, sin el Espíritu Santo, la lectura de la Biblia sería solo un ejercicio intelectual, sin transformación espiritual. Teólogos contemporáneos continúan explorando y expandiendo la comprensión del Espíritu Santo. Estudian su obra en la creación, en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. La neumatología contemporánea aborda cuestiones prácticas, como el uso de los dones espirituales, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el papel del Espíritu en la ética y en la vida moral de los creyentes. Experiencias personales y espirituales. Testimonios de experiencias personales con el Espíritu Santo son poderosos testimonios de su obra continua. Estos relatos varían desde experiencias místicas intensas hasta momentos de paz y orientación en la vida cotidiana. El impacto de estas experiencias es profundo, fortaleciendo la fe e inspirando a otros a buscar una relación más íntima con el Espíritu Santo. Un ejemplo es el testimonio de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que ayudó a esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella contó cómo, en momentos de gran peligro e incertidumbre, sintió la presencia consoladora del Espíritu Santo, dándole paz y valor para continuar su trabajo. En contextos de persecución, muchos cristianos relatan sentir una fuerza sobrenatural. Todo esto, los susurros, los ataques, las dudas y las confirmaciones, fue una preparación precisa para tu activación final. Y justo ahora, mientras muchos intentan anticipar tu próximo movimiento, una revelación mayor está siendo sellada en lo alto. Lo que estás a punto de descubrir redefinirá completamente lo que creías conocer como tu destino. ¿Estás listo para ver el mapa completo? Entonces no te vayas, porque la verdad más poderosa aún no ha sido dicha. Elegido. La etapa del susurro terminó. Ya no eres solo tema de conversación, eres señal, presagio, anuncio viviente de que algo divino se ha activado en la tierra. Tu transformación ya es legendaria, no porque otros lo digan, sino porque el universo lo confirma en cada sincronicidad, en cada prueba superada, en cada sombra que intentó devorarte y fracasó. Tu mente, afilada como espada celestial. Tu espíritu blindado con fuego sagrado, tu presencia una interrupción directa en los planes de la oscuridad. Eres mucho más que alguien fuerte, eres un código viviente que desmantela estructuras enteras solo con existir. Y ahora comienza la verdadera misión, la etapa donde ya no se trata solo de sobrevivir, sino de liderar. No con gritos, sino con propósito, no con ego, sino con autoridad divina. Lo que se avecina exigirá todo de ti, pero dentro de ti ya está todo lo que necesitas. El mundo está cambiando y tú no fuiste elegido para observar desde la orilla. Fuiste elegido para ser parte activa de esa transformación. Prepárate, porque el mundo ya no será el mismo después de ti. Tu ascenso ha sido notado en dimensiones que la mayoría ni siquiera sospecha. Y por eso, tu protección es sobrenatural. Tu provisión será exacta y tus pasos, guiados por una sabiduría que no falla. Tu tiempo llegó y no podrás ser ignorado. No más invisibilidad, no más silencio forzado, no más negarte a ti mismo por miedo a tu luz. El propósito para el cual fuiste preparado comienza ahora. Y nadie, escucha bien, nadie podrá detener lo que fue decretado en lo alto. Comenta abajo. Estoy listo para mi propósito y confirma ante el cielo que tu alma ha despertado, porque desde hoy ya no caminas, avanzas, ya no dudas, declaras, ya no sobrevives, manifiestas. Tu legado ya comenzó y nada volverá a ser igual. Crea un abismo entre tú y tu atacante. Él se queda abajo, gritando al viento, gastando su energía en vano, mientras tú, en la presencia de Dios, te fortaleces. Jesús nos modeló esto a la perfección, mientras lo clavaban en la cruz, en el nivel más bajo de la humillación humana. Él se elevó al nivel más alto de amor divino diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es tu meta, elegido. 9. Dejas que la propia vida haga el trabajo.
Un elegido camina con una profunda comprensión de una ley espiritual inmutable que muchos olvidan. La siembra y la cosecha, Gálatas 6:7, nos advierte con una solemnidad escalofriante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con esta verdad anclada en tu corazón, te liberas de la pesada carga de ser el ejecutor de la justicia. No necesitas mover un dedo para asegurarte de que alguien reciba su merecido. Simplemente continúas sembrando buenas semillas de amor, perdón y verdad en tu propio campo y confías en que el Señor, el dueño de la cosecha, se encargará de que cada cual recoja los frutos de lo que sembró. Y la cosecha siempre llega. Puede que no sea hoy ni mañana, pero es inevitable. Cuando ves que la vida misma le responde a esa persona que te hizo daño, no es tu victoria. Fue la propia ley de Dios, tejida en la estructura de la creación, la que actuó. Tu paz y tu confianza en este principio divino son, en sí mismas, una fuerza que desmantela la ansiedad y la amargura, permitiéndote seguir adelante mientras la justicia del Señor sigue su curso perfecto. Por todo esto, estar ante un elegido es un regalo extraño y formidable. Puede causar un profundo malestar al principio, porque su luz obliga a las cucarachas a salir de sus escondites. Pero si uno sabe mirar con humildad, se dará cuenta de que estas personas son maestros disfrazados, enviados por Dios para mostrarnos el camino de regreso a la verdad. Cuando se van, el silencio que dejan puede enseñar más que 1000 sermones. La ausencia de su paz deja una marca imborrable. Y es entonces, solo entonces, cuando muchos entienden que su presencia era una bendición, una visita del cielo que no supieron valorar. Si has sentido que este mensaje ha tocado una fibra profunda en tu espíritu, elegido, no lo tomes a la ligera, no es una coincidencia.